Los diagnósticos y propuestas acerca del sexismo en educación superior se construyen y hacen sentido no solo desde la academia, sino también desde las vivencias y los análisis de las y los estudiantes. Es por ello que esta segunda parte de la mesa se analizará una experiencia de docencia en la Facultad de Medicina y se expondrán propuestas acordadas a partir de la movilización feminista a fin de promover la transformación de las prácticas educativas en educación superior. Invitamos ahora a Camila Vega, que moderará la mesa de esta mañana. Camila es socióloga de la Universidad de Chile, magíster en Género, Políticas Sociales e Inequidades de London School of Economics and Political Science. Actualmente trabaja en la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad de Chile. Fue vicepresidenta del Observatorio contra el Acoso Callejero, investigadora responsable del estudio Acoso en Campus, Violencia Sexual en la Universidad de Chile, profesional de la División de Educación Superior y de la Unidad de Equidad de Género del Ministerio de Educación. Sus intereses de investigación en la actualidad se centran en la educación no sexista y la economía feminista. Bien, buenos días. Este segundo bloque lo vamos a comenzar con una primera exposición que lleva por nombre Experiencias en la docencia médica de pregrado en la Universidad de Chile, el caso de ginecología obstetricia, una perspectiva desde los derechos de las mujeres. La investigación fue realizada por Loreto Pomarés, Daniela Reyes y Juan Villagrán, que son estudiantes de sexto año de medicina, con la tutoría de la profesora Pamela Eguiguren. Representando al equipo de investigación, hoy nos acompaña Loreto. Muchas gracias, Loreto, por estar con nosotras el día de hoy. Gracias. Bueno, yo soy Loreto y voy a comentarles sobre el trabajo que hemos realizado junto a Juan, Daniela y la importantísima guía de la profesora Pamela, que además quisiera compartirles que nació por nuestra propia inquietud al ser estudiantes de quinto y pasar por este ramo, por ginecología y obstetricia, por la práctica clínica y notar que algo no andaba bien y que faltaba un poco un enfoque de género y mirar qué estaba pasando respecto de eso en la docencia. Para partir nuestro análisis, nosotros nos situamos en el concepto de docencia como un reproductor de patrones culturales. Como lo comentamos al principio de esta jornada, la docencia es un espacio de reproducción de patrones, por ejemplo, patriarcales, como son la exclusión y la violencia de género, y esto se va a ver traducido en sus instituciones, incluido el sistema de salud, que es donde nosotros nos desenvolvemos y nos formamos para después entregar ahí nuestro trabajo profesional. En ese sentido, en el sistema de salud se producen distintos escenarios donde uno podría proteger los derechos de las mujeres y a la misma vez vulnerarlos, ya que nos vemos en una relación generalmente asimétrica, que todavía también es muchas veces un hombre, sobre todo en ginecología, un ginecólogo hombre, porque la mayoría de los ginecólogos eran hombres hasta hace un tiempo, ahora eso está cambiando, pero actualmente sigue siendo ese el escenario, y una mujer que es una paciente que está en una condición de inferioridad. Entonces se torna un espacio de mucha susceptibilidad de ver reproducida la violencia de género. Por eso quisimos mirar aquí específicamente cómo se producía esta reproducción de patrones. ¿Ya? Para eso miramos qué pasaba en la docencia médica en específico, y en la literatura lo que se ha revisado, estos tres conceptos van a ser fundamentales. Por un lado está el currículum oculto, que también lo comentamos un poco al principio de esta jornada, que va a tener que ver con todo eso que nuestra facultad y que muchas escuelas no han acordado entregarle a los estudiantes como parte de su formación, ya sean prácticas, maneras de actuar, de pensar, de expresarse, y en este caso de tratar también a las personas, y que si bien no están explicitados en el currículum formal y no han sido acordados por los docentes, van a ser transmitidos y de una manera muy importante. Además, en general, estos valores que van a ser transmitidos mediante el currículum oculto van a responder a los patrones hegemónicos como es el sistema patriarcal actualmente. El segundo concepto es el modelo de roles, que tiene que ver con un modelo de aprendizaje donde es preponderante el docente como ejemplo, donde él va a entregar a través de la práctica clínica sus habilidades clínicas, su razonamiento, su manera de expresarse y características profesionales que pueden ser muy positivas, pero
tenemos el concepto de los efectos adversos de este modelo, que son las características profesionales negativas y que hay que mirar en este caso. El último concepto a revisar es el del hábitus médico. El hábitus médico vendría siendo la subjetividad que va construyendo el estudiante durante todo su proceso formativo y que va a seguir en construcción a medida que él ingresa a su práctica laboral y en un futuro, pero va a ser preponderante lo que ocurre en el proceso formativo para construir después la identidad profesional y determinar cómo hacer sus prácticas y todas las acciones que va a ejercer en el sistema de salud y con las pacientes y los pacientes también en el caso de las otras especialidades. Entonces, nuestro estudio quiso explorar qué pasaba a nuestro mismo nivel, a los estudiantes de quinto de ginecología y obstetricia en la carrera de medicina, y preguntarles por sus experiencias en sus procesos de aprendizaje y sus opiniones al respecto también, sobre qué habían internalizado durante su práctica respecto de la atención de las mujeres. Para eso hicimos entrevistas en cuatro grupos diferentes. Pucha, perdón. Ahora sí. En que los dividimos según dónde desarrollaban su práctica clínica. ¿Ya? Participaron 20 de un total de 84 estudiantes que habían cursado el ramo y luego esto fue sometido a un análisis bajo las perspectivas que les contaba, la perspectiva de género y de los conceptos de docencia médica. ¿Ya? ¿Qué obtuvimos al conversar con los estudiantes? Por un lado, que existían experiencias que vulneran los derechos de las mujeres durante la práctica, ¿ya? Es decir, que durante su formación participaron de muchos escenarios donde se vulneraban los derechos de las mujeres, donde no existía un enfoque de género y donde además pudimos notar que el concepto de derechos sexuales y reproductivos, incluso de derechos humanos, está ausente. Es una omisión dentro de la formación y que los estudiantes no se refieren a sus experiencias en términos de yo viví una vulneración de derechos, sino que más en términos de incomodidades, de esto no me pareció, de conflictos con sus propios valores. Y por último, también en esta categoría, muchas veces esas vulneraciones se veían justificadas por la docencia, en el fondo que eran una necesidad para poder desarrollar la docencia, o obstaculizar como docencia como obstáculo para dar una atención de calidad a las mujeres. Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, aquí, decía, esto era una situación probablemente en preparto, donde dice, ellos conversan, así como, bueno, la paciente tiene esto y está desacelerando, no sé qué, no sé qué. El desacelerando significa que la guagua no está tan bien, por si acaso. Y después dicen, ya, vamos a hacer esto y se van. Y cuando le preguntan a la mujer, oiga señora, ¿sabe que su bebé está así, pasa esto? Muy pocos se dan el tiempo. Y una mamá me dijo y me miró, porque yo era la que la estaba mirando, y me dice, oiga, ¿y al final qué va a pasar? Y ahí tuve que decirle al doctor, ¿le puede explicar qué van a hacer? Y ahí recién se devolvió. Ahí vemos, por ejemplo, cómo de repente la relación docente no es donde está el problema, sino que cómo se conversan las cosas entre los estudiantes y los docentes, pero no se incluye a la mujer, no se le da información y eso incurre en violencia obstétrica. Por otro lado, vemos cosas como el retraso en la anestesia. Dice, eran muy estrepitosos, pero era porque le dolía mucho, po. Y nosotros igual medio asustados porque no sabíamos qué hacer, le decíamos a la doctora, como que está gritando mucho. Y la doctora decía, sí, ya. Pero doctora, ¿por qué no la van a ver? De verdad está gritando mucho. Y la doctora le decía, ya. Al final estaba como con 10 de dilatación y no la habían ido a ver en un buen tiempo, entonces no le habían puesto anestesia ni nada. Esto también refleja cómo, por otro lado, se ven expuestos a experiencias donde van naturalizando el postergar las necesidades de las mujeres. Ese es el punto, que si pensamos que ahí es donde se están socializando y creando su hábitus médico, empiezan a adquirir esta predisposición a que uno puede demorar un poco algunas cosas, por ejemplo. Otro ejemplo, esto ocurrió en un policlínico de alto riesgo obstétrico, donde solo van a controlar su embarazo las mujeres que tienen un alto riesgo. Entonces fue con una paciente peruana, creo, que en una bolsita tenía todos sus papeles y entre medio estaba el pasaporte. Y el doctor lo vio y dijo, viene con el pasaporte, a ver, démelo. Que yo trabajé en la PDI, dijo algo así, en Policía Internacional. Entonces le pidió el pasaporte y se lo empezó a ojear y le dijo, pero usted, ¿cuándo llegó a Chile y por dónde entró a Chile? Y ella le dijo, por la frontera en bus.
Bueno, aquí de nuevo vemos cómo los estudiantes durante su formación se ven expuestos a vulneraciones importantes de derecho, como es el de la no discriminación por razón de nacionalidad, por ejemplo. Otro escenario particular y que se repetía harto era el conflicto que hay actualmente con las pacientes haitianas, que por juntarse otros ejes de discriminación, también se ven expuestas a este tipo de vulneraciones. Aquí le voy a explicar un poquito. Lo del principio es que una becada, es decir, una doctora en formación para ser ginecóloga, estaba tratando de explicarle con gestos lo que iban a hacer, que era tomarse una pastilla. Y viene el doctor, que es su docente, y le dice: doctora, no gaste energías explicándole, dígale que firme el papel y puede hacer cualquier cosa. Bueno, entre otros ejemplos donde vemos que la docencia actúa como como un vulnerador, o sea, perpetuador de la vulneración de derechos, es una experiencia que fue transversal en todos los grupos porque estaban en una actividad común y que a todos les impactó de manera importante. Esto fue en una clase sobre anatomía femenina, donde se hace una recomendación de hacer tactos vaginales a las mujeres cuando están anestesiadas. Y en un principio todos piensan que se refiere a cuando están con la epidural, que es solo que la mujer está despierta y que consiente el tacto, pero hay estudiantes que se acercan al docente y le preguntan. Dice, pero después cuando estábamos en grupos chicos y el doctor lo volvió a repetir, y yo lo paré y le dije: ¿usted está diciendo que cuando una paciente está anestesiada y no se entera de que hay que tocarla? Y dice: sí, por supuesto, es la mejor manera porque está relajada. Repitió el mismo discurso que había dicho antes y ellos en el fondo lo reprocharon, le dijeron que eso era abuso sexual y que seguía insistiendo en que no era necesario el consentimiento porque estaban en una relación de confianza médico-paciente, que no era necesario preguntarle a la mujer, por ejemplo, antes del pabellón. ¿Ya? En esa anécdota hacer la salvedad de que existen experiencias internacionales donde se detectó esta misma irregularidad y donde se tomaron medidas inmediatas para corregirlo, que creemos que es un buen ejemplo. Ya. Bueno, acá me parece que no, ya, pero nos vamos a quedar con este. Se quedaron los internos y la becada. Esto es porque una de las prácticas muy frecuentes y que se va naturalizando durante la práctica en medicina es el hecho de que participan muchas personas de la atención. Y en el caso de ginecología y obstetricia especialmente, esto es algo muy sensible porque hay exposición de genitales y de situaciones personales muy privadas, entonces adquiere incluso mayor relevancia. Entonces esto es un ejemplo donde había mucha gente haciendo un examen ginecológico a una mujer. Y una compañera se retiró del lugar, o sea, se fue hacia un rincón como para incomodarla un poco menos y el doctor le dice, es que doctor, o sea, el doctor le dice, ¿por qué no va a mirar? Y ella le dice, es que doctor, y había como 4 personas mirándola, una más iba a tener que meter la cabeza, como asomándome. Y me dijo, tiene que ir, si usted no va a aprender de otra forma. Bueno, después el doctor hace que ella repita el examen en una manera de un poco de castigo por no haberse interesado en aprender con esa paciente. Y queda bien graficado que cómo la docencia de repente está vulnerando directamente el derecho de una mujer. O sea, que el docente piense que la niña, o sea, que es la estudiante, perdón, tenga que mirar y vulnerar la privacidad de la paciente para aprender, es algo que hay que revisar, porque no puede ser que pongamos, que valoremos eso por sobre el bienestar de las mujeres y el respeto de sus derechos. Bueno. Nuevamente aquí hay 2 ejemplos que hablan de lo mismo, de cómo los docentes a veces expresan el conflicto con que si bien hay mucha gente o, por ejemplo, realizar más tactos vaginales de los necesarios para que un estudiante aprenda le genera conflicto, sin embargo cree que el aprendizaje va a estar por sobre la comodidad de la mujer. Nuestra segunda categoría fue que los estudiantes se veían también constantemente expuestos a representaciones estereotipadas de género en los discursos de sus docentes, en actividades teóricas y prácticas. En ellos se expresaba un mensaje que refuerza la idea de una mujer con un aspecto físico que es fundamental en su concepto, donde el envejecimiento es un proceso absolutamente negativo e indeseable, cuyo rol también fundamental es la maternidad y donde el placer femenino muchas veces es subrogado al masculino. Además, cuestionan constantemente la capacidad de razonamiento y la credibilidad de las mujeres que acuden a la atención.
Entre esos ejemplos tenemos, por ejemplo, esto fue después de un parto, cuando estaban realizando las suturas de la episiotomía, me parece, dice, la paciente ahí con su bebé, el marido había salido, la estaban cosiendo y el doctor le comenta a la paciente, ay, perdón, la voy a dejar apretadita como le gusta a su marido, esto es para su marido, no es para usted. Seguir recordando que estas son situaciones que, aparte de la gravedad que tienen por sí mismas, son situaciones donde hay estudiantes en formación. Así están aprendiendo a que es natural actuar en la práctica médica. Otra de nuestras categorías de análisis fue cuando quisimos contrastar con el hecho de que sí existen experiencias positivas en el sistema público y en el sistema privado de salud. No es decir, que se dieron experiencias positivas en los mismos contextos materiales. No tuvimos un escenario en particular donde se concentraran solo experiencias positivas y que en el resto fueran negativas, sino que transversalmente estas experiencias existieron y que además que los estudiantes las destacan, es decir, podríamos decir que no es la norma o que al menos cuando se encuentran con docentes que combinan una buena calidad técnica, pero además un buen trato, un respeto a la autonomía de las mujeres y un compromiso con el bienestar de las mujeres, lo destacan. Y lo destacan como muy significativo para su aprendizaje. Entre otras experiencias positivas también está que se incorporaron, el curso de ginecología sí hizo un esfuerzo previo a nuestro estudio de incorporar contenidos que fueran más hacia los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual en específico. Se incorporaron conceptos como la salud de hombres que tienen sexo con hombres y mujeres que tienen sexo con mujeres, y se hizo un debate, por ejemplo, sobre la ley que estaba en tramitación en ese momento de interrupción del embarazo en 3 causales. Sin embargo, ellos resaltan que valoran mucho estas intenciones, pero que no ven un correlato en la práctica. Entonces acá algunos ejemplos. Bueno, una valoración de una estudiante que dice, cuando te toca con un gallo, que se refiere a un docente, que es muy bacán, es bacán no porque sabe lo mismo que el otro, sino porque trata distinto a las personas. Bueno, abajo destacan a docentes que eran muy preocupados, que respondían todas las dudas de las pacientes y que tenían una gran disponibilidad como para hacer sobrecupo y ese tipo de cosas por preocupación por sus pacientes y compromiso con su atención. Acá hay una experiencia de una estudiante que estuvo en un parto donde la voluntad de las mujeres era lo que orientaba el cómo se iba a desarrollar el parto. Decía, bueno, los que yo vi eran demasiado hermosos, muy perfectos, como que la paciente había estado en trabajo de parto harto rato ya y se había detenido. Le pusieron la anestesia y entramos. Hablaron con la paciente y eso lo destaco porque eso es algo que no pasa siempre. Muchas veces los estudiantes participan de los partos o incluso de procedimientos como abortos, legrados, sin jamás preguntarle a la mujer si es que pueden estar presentes. Entonces, bueno, hablaron con la paciente de que ellos iban a participar y nos quedamos bien lejos, detrás de un biombo, como que mirábamos de lejitos, y estaba la matrona y nos decía, ya chiquillos, esto puede demorar, y empezó con aromaterapia, estaba el papá también, y le empezaron a masajear la guata a la mamá, y bueno, fue bacán. Esas son experiencias muy valoradas por los estudiantes. Ya. La última, o sea, ese ejemplo era lo que les contaba de las intenciones que habían habido por incorporar nuevos contenidos y que eran valorados, pero que no había un correlato en la práctica. Nuestra última categoría es que transversalmente también en todos los grupos los estudiantes identificaban que la jerarquía era un impedimento para manifestar esta incomodidad que le producían las primeras situaciones que describimos. Y ellos mismos dicen, por ejemplo acá, uno debería ser capaz de decirle, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo. Y uno, ¿por qué no lo hace? Por miedo. Por las notas, ¿por qué lo hace? Porque uno debería ser capaz de decirle, ¿sabe qué, doctor? A mí me incomoda esta situación. Por favor, ¿podríamos parar? Pero uno no lo hace, se queda callado y se las mama todas. Pero si son docentes, es que claro, en el futuro puede que sea la persona que sea encargada de ponerte la nota, ¿cachai? Y eso se da mucho, se dio en todos los grupos como un miedo a represalias. Y este es otro ejemplo, que tiene que ver mucho también con lo que nos ha pasado a nosotros al exponer este trabajo. Dice, no sé, yo siempre pensé que estas cosas tenemos que informarlas, pero no sé cómo. Y me gustaría que a lo mejor quizás esta investigación llegue al hospital.
Y tampoco sé, porque igual recuerdo nuestros nombres y esas cosas, porque por lo menos nosotros, igual no sé qué tanto miedo hay de que nosotros en otro ramo igual hicimos cosas en el hospital y que después nos vamos a encontrar con ellos en el internado. Y yo creo que los gine podrían ser mucho más bélicos que los médicos del otro equipo. Podrían acordarse que nosotros dijimos de que ellos eran malas personas, entonces me preocupa cómo hacer llegar esta información. Bueno, después de obtener todas estas experiencias y someterlas a análisis, nuestras conclusiones son, en realidad están bastante claras solo en los ejemplos. Uno es que no hay un enfoque actualmente de derechos de las mujeres ni un enfoque de género en la docencia en medicina, que el hecho de que las experiencias de vulneración y de las representaciones estereotipadas constantes durante la formación el hecho de que esto sea parte de la formación en medicina está reproduciendo los patrones culturales como lo veíamos antes, o sea, la docencia está actuando como un replicador de violencia patriarcal y por otro lado tenemos el hecho de que existen experiencias positivas, es decir, que es posible, o sea, podemos hacer cosas para que esto cambie. Para eso pensamos que es necesario mirar el role modeling porque es uno de los principales modelos con los que opera la docencia en medicina, sobre todo en las etapas prácticas. Y también creemos que un punto crítico de acción es el de las jerarquías, porque actualmente esto está ejerciendo como una resistencia muy importante al cambio en este campo. Por último, esto no es completamente nuevo. Esto ha sido documentado en muchas otras partes del mundo, en muchas otras facultades de medicina, y es necesario que acá, en este momento, nos empecemos a hacer cargo de lo que ocurre en nuestra universidad y de proponer cambios a nivel general, entre los cuales en la literatura también se han hecho propuestas. Por un lado, como decía, revisar el modelo de roles, es decir, estos efectos adversos de características profesionales muy negativas tienen que ser revisados y en el fondo evitados. Y también empezar a generar procesos participativos donde revisemos cómo se están realizando las prácticas y se propongan los cambios. Y también, como valorando también el esfuerzo que hizo el ramo de ginecología, seguir en esa línea de querer incorporar los contenidos formales, pero sin olvidarnos de que el currículum oculto es primordial. Eso. Gracias. Bien, muchas gracias Loreto por tu presentación. Ahora vamos a pasar a la segunda exposición que está a cargo de Aranka Cherping y de Nicole Martínez. No sé si quieren pasar al tiro. ¿Lo tienen ya? Perfecto, ya. Bueno, Aranka es estudiante de cuarto año de Geografía de la Universidad de Chile, fue dirigente secundaria en la 8ª región y ha participado activamente en la Federación de Estudiantes de la Universidad desde el año 2015. Actualmente es delegada de Medio Ambiente de la FECH, fue vocera de la toma feminista de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y participó en la mesa de negociación del petitorio feminista con las autoridades universitarias. Actualmente es candidata al Senado Universitario también. Por su parte, Nicole es estudiante de Ingeniería Civil Industrial de la universidad, también es estudiante de Magíster en Gestión y Políticas Públicas y es presidenta del Centro de Estudiantes de Ingeniería. También fue vocera de la Asamblea de Mujeres de la universidad. Ellas van a presentar, ¿cierto?, las propuestas desde el movimiento de la Asamblea de Mujeres acerca de la educación no sexista y también van a explicarnos un poco los acuerdos a los que se llegó con las autoridades en materia de lo que se va a avanzar en esta materia en la universidad. Muchas gracias. Sí, hola, muy buenas. Mi nombre es Aranka, como decía la compañera. Muy buenas tardes a todos ustedes. Estamos acá con Nicole en representación de las compañeras de la Asamblea de Mujeres y de todo el trabajo que significó también abordar estas temáticas a nivel universidad, en esta gran movilización que vivimos y que sin duda trajo un montón de ganadas, no solo a nivel institucional, sino que también en lo sociocultural y el cómo se van transformando las realidades desde nuestros espacios cotidianos. Así que para ir a lo que nos convoca, vamos a presentar cuáles son las propuestas y los acuerdos para avanzar una educación no sexista.
Y vamos a hablar de qué educación, cuál es la educación no sexista. Y hablar de educación no sexista principalmente es abordar la relación que existe entre género y el sistema educativo visto desde las distintas dinámicas que se dan en las distintas instituciones en todos los niveles. Nos vamos a enfocar específicamente en la educación superior en este caso. Hoy nosotros nos encontramos en un momento de auge respecto a la necesidad de abordar la educación no sexista en los espacios educativos para forjar espacios que contribuyan de buena forma, que tengan una contribución real a la democracia y a la equidad en el país, porque nosotras creemos que el feminismo es una demanda profundamente democratizadora. Por eso también la educación no sexista, como decía, radica también la preocupación por la calidad del habitar de hombres y mujeres y otras entidades en los espacios tanto escolares como de educación superior. En ese sentido, con Aranca quisimos rescatar esta cita de dos grandes autoras que plantean que políticamente, y la rescatamos porque rescata el tema de la disidencia y la interpelación a lo distinto, que también obviamente forma parte de un pilar fundamental para entender lo que queremos posicionar cuando mencionamos educación no sexista y no quedarnos tanto como en lo currículum. Y dice, nuevas temáticas y demandas en torno a las formas sexistas y heteronormativas que adquiere la educación en general, que sanciona cuerpos, conocimientos e identidades que no se ajustan a las reglas que impone el sistema. Es un poco reivindicar la demanda política que nosotras posicionamos siempre en torno a lo disidente, ¿ya? Entonces acá conseguimos que la educación no sexista necesariamente debe posicionar esta arista como algo prioritario, porque si es que no lo hace, entonces no estamos cumpliendo con derrocar al sexismo. Ay, ya. Complicado coordinarse. Bueno, entonces queremos también mostrar concretamente cuáles son las exclusiones en el campo del conocimiento, de las cuales también nosotras podemos tomar como evidencia, ¿cierto?, que existe un sexismo histórico en la educación asociado al sistema patriarcal. Entonces, en primer lugar, bueno, evidente que los productos centrales producidos por mujeres están en el anonimato, eso muy bien lo dice Julieta Kirkwood, ¿cierto? La historia escrita por mujer siempre está con nombre de anonimato. El segundo punto es que la historia de las mujeres y otros grupos subalternos entendido como las disidencias, ¿cierto?, no forman parte de las narrativas ni escolares ni ahora mucho más en la educación superior, ¿cierto?, con esta movilización, pero hasta antes de esto, incluso en política, costaba mucho posicionarlas. Y eso refiere a la importancia de posicionarlas en el imaginario social. ¿Cómo construimos sociedad? Si es que estos temas, ya sea la importancia de la mujer y la disidencia, no está en el imaginario, eso es bastante difícil. Y en tercer lugar, creemos que el sistema educativo debe estar preparado para enfrentar las conductas machistas y abolir el sexismo. Acá se enfatiza que si es que estas conductas de igualdad, que un poco dentro de la academia intentan mantener un poco las aguas calmas, nosotras también asumimos que esas conductas invisibilizan ciertos tipos de violencia. Por lo tanto, creemos que el sistema educativo se plantea desde un sistema educativo no sexista debe necesariamente encarar estas diferencias, porque si es que no lo hace, entonces las invisibiliza y las sigue perpetuando como ha sido hasta ahora. Sí, bueno, ahora vamos a hablar de cómo sería una escuela no sexista. Y ahí nos quisimos referir a tres cuestiones fundamentales que, bueno, en primer lugar, debe reconocer las formas en que los regímenes de género se expresan en todas las funciones y las tareas educativas que tienen las instituciones, que afectan en la presencia de distintas entidades en la sala de clases, y que no solo se refiere a los estudiantes, las estudiantes, sino que también a cómo el equipo docente también aborda todas estas cuestiones y cómo se instala este cuestionamiento desde todos los estamentos y en todos los niveles. En segundo lugar, creemos que tiene que haber una mayor conciencia de aquellos procesos biológicos que son y que tienen una implicancia cultural importante y que tienen que ver también con que se orienta
en cómo se percibe el cuerpo y en cómo también desde el feminismo empezamos a cuestionar cuáles son las lógicas que se han instalado históricamente y que se han finalmente como relegado a la mujer, el cómo eso se aborda desde ahí y cómo finalmente abordar el cuerpo como un espacio de derechos. En tercer lugar, también creemos que es importante hacer una revisión de las tramas ideológicas del conocimiento occidental, porque el conocimiento no es neutro ni objetivo y el sexismo no solo afecta a la razón teórica, sino que también la práctica. Ya, en realidad quisimos hacer este mapeo de lo anterior muy rápido porque es acá donde nosotras sí nos podemos centrar mucho porque han sido muchos meses de trabajo y también para transmitirle a ustedes, que era un poco el objetivo de esta presentación, cuáles son las propuestas políticas en base a la movilización feminista que se ha levantado en tanto mujeres y disidencias sexuales de la Universidad de Chile. Entonces vamos a partir por un lado comentándoles cuáles son las demandas y enseguida comentándoles cuáles fueron las respuestas de la institución y con ello los acuerdos políticos que logramos con Rectoría y con la mesa negociadora que también está presente otros actores importantes. Entonces, en primer lugar, nosotras posicionamos que es necesaria la inclusión en los currículums educativos de políticas de educación no sexista. Y esto, ¿cómo lo abordamos? De manera muy concreta, por ejemplo, con la revisión de las mallas, la revisión bibliográfica, explicitar en las cátedras las conductas machistas de los autores, punto que fue bastante cuestionado, porque ejercía en ello una responsabilidad de revisar toda la bibliografía. Muchas respuestas eran, pero entonces, ¿qué hacemos con todos los autores que hemos venido leyendo? Cuestionarlos, como básicamente eso es lo que queremos comenzar a hacer, activar el sistema educativo y que no sea algo de exponer y responder, que también se comentó en la presentación anterior. Y finalmente, que la ejecución efectiva de la revisión bibliográfica sea en todas las carreras y programas, porque muchas veces se ha intentado relegar este eje de educación no sexista a lo que tiene que ver puramente con lo educativo, a las carreras de formación docente. Y precisamente eso es lo que no queremos. Queremos que todas nuestras profesiones, y acá la compañera también evidencia que es necesario, nosotras en ingeniería, ¿cierto? También es una prioridad, que esto abarque todos los currículums de esta universidad y todas las universidades del país. Entonces, en respuesta, se responden que se va a avanzar en la incorporación de la educación no sexista en el modelo educativo que orienta todas las carreras y programas de nuestra universidad. Ese modelo educativo es un poco el marco general que rige todo el avance curricular de todas las carreras y programas de nuestra universidad. Después, planteamos la modificación del perfil de egreso de todas las carreras y programas estudiantiles impartidos por la universidad, es decir, que se incluya que cada estudiante debe egresar de esta universidad con al menos una noción de perspectiva de género. Eso para nosotros nos asegura que las y los profesionales van a ser capaces de enfrentar la carrera profesional de una manera no perpetuante de la educación sexista, ¿cierto? Y vamos, en el fondo, a abolir las prácticas profesionales que podemos comprobar en casos muy concretos como lo que presenta la compañera anteriormente, pero también apoyando lo que nosotras queremos plantear, que es una construcción de sociedad distinta. Y eso debemos reconocerlo como una responsabilidad de la formación educativa. A eso se responde que en la encuesta de evaluación, se va a partir con esto, lógicamente, pero que en la evaluación docente se va a agregar un ítem que donde sea capaz de levantarse información respecto a conductas machistas o a ese aspecto, cosa que hasta ahora no se puede poner, ¿cierto? Se puede agregar como un comentario, pero no rescata información que sea importante para la institución y que logre canalizarla como un ítem aparte. Nosotras eso queremos lograr. Y finalmente la designación de presupuesto para una revisión y ampliación de las bibliotecas de cada facultad. ¿Por qué es tan importante la biblioteca? Porque es importante lo que leemos cuando nos formamos. Es importante a quién leemos, cuándo leemos y cómo leemos. Y hasta ahora, como les mencionábamos anteriormente, nosotros tenemos una visión crítica y que la historia ha estado escrita por hombres, que la ciencia ha estado escrita por hombres y nosotras queremos plantear que no necesariamente tiene que seguir siendo así, que existen autoras bien valiosas que queremos comenzar a leer en todas las profesiones. Y para eso, entonces, la mesa de modelo educativo será la encargada de proponer los principios de educación no sexista que se aplicarán en los procesos formativos y de desarrollo académico de manera transversal en la universidad.
Sí, bueno, en segundo lugar también exigimos la difusión masiva y exhaustiva de los las distintas políticas y los distintos reglamentos que ha trabajado la universidad a nivel triestamental, desde la dirección de género también, y ahí lo que finalmente decantó fue que se va a elaborar un plan comunicacional dirigido a toda la comunidad desde la BEXCOM, y que el protocolo estaría disponible en todas las bibliotecas de la universidad. Esta cuestión es muy relevante para nosotras porque creemos que la difusión, las comunicaciones deben centrar la demanda de la educación no sexista y ponerla como urgente en todos los planes educativos, y también en las bienvenidas que le hagamos a nuestros próximos compañeros y compañeras mechones de la universidad, para que también se le dote de la importancia necesaria que tiene esta demanda muy urgente. Ya. También se propone la realización de instancias de formación y capacitación obligatorias para docentes y funcionarios. Este fue otro punto muy complejo, porque acá hay una interpelación a lo obligatorio. ¿Qué es lo obligatorio? ¿Qué es lo que nosotras creemos que la universidad debe contar como un requisito para tanto la formación estudiantil como para el cuerpo académico y funcionario que se desarrolla en esta comunidad universitaria? Acá nosotras entendemos que la capacitación y la formación no recae solamente en la promoción de protocolos o reglamentos, cuestiones que nosotras creemos que son la base para comenzar en este tema, pero sí creemos que hay que ir más allá, y es un desafío bastante importante que tenemos con la universidad, y que se tome conocimiento de que esta urgencia es tanto para docentes como para estudiantes, y no necesariamente quienes estamos involucradas directamente en la movilización seamos las que solamente debamos estar interesadas. Entonces, acá la respuesta fue que, claro, se reconoce que es requisito que los integrantes de la comunidad conozcan, manejen y apliquen los protocolos y reglamentos de la universidad. Se reconoce también que esta capacitación es necesaria, y por ende la universidad, mediante la dirección de género, también ampliará esfuerzos para que todas y todos los docentes del espacio universitario conozcan y manejen al pie de la letra los protocolos. Y en cuanto a la formación de académicos y académicas, se compromete a incorporar la perspectiva de género al programa de formación docente para apoyar su integración en su docencia disciplinar. Entonces, eso junto a otros ítems que no están en el eje de educación no sexista, que no lo vamos a mencionar hoy día, pero se complementa muy bien, por ejemplo, con la incorporación de los puntos de la movilización en el PDI institucional. Ya el plan estratégico de la universidad no puede quedar fuera de esto, porque no podemos avanzar en lo curricular por un lado sin que la institución completa estratégicamente reconozca la educación no sexista como un eje de desarrollo, y eso también se logró. Sí, otra cuestión que estaba en nuestro eje de educación no sexista es el reconocimiento de las identidades transgénero en la universidad a través de la ejecución del decreto Mara Rita. Acá la universidad se comprometió a hacer los esfuerzos para simplificar primero los procedimientos que implica el que entre en curso el decreto, y habrá una amplia difusión acerca del mismo para facilitar también su aplicación, lo que también considerará el resguardo y la confidencialidad de los casos. Y en función también a este mismo reconocimiento, la universidad avanzará en la incorporación de perspectivas no binarias en el modelo educativo. Esta va a ser una cuestión que se va a trabajar desde la mesa de modelo educativo, y cómo nosotras desde la Asamblea de Mujeres también podemos empezar a hacer propuestas en ese sentido, para también abordar cuál va a ser la formación de las y los estudiantes de la universidad. Ese es uno de los grandes desafíos que tenemos en ese punto. Respecto a educación, difusión y visibilización, nosotras creemos necesario un espacio, dado que la tecnología hoy día es bien importante, que en la página de la universidad exista un apartado especialmente para hablar temas de género. Ya las universidades extranjeras de gran renombre, las públicas, la UCLA, por ejemplo, tiene una plataforma bien dinámica respecto a la información de investigaciones de género, casos como el que expuso la compañera, por ejemplo, la comunidad entera debería conocerlas, la comunidad entera debería criticarlo, opinar, etcétera. También como avances que se concreten, por ejemplo, a nivel de políticas públicas. Somos una universidad del Estado,
por qué los y las estudiantes o los y los docentes no tenemos acceso a esa información. Todo eso es lo que nosotras queremos que esté al acceso y al alcance de todos las y los estudiantes de la universidad, y para ello queremos proponer este espacio que sea exclusivo, que no se enmarque ni en bienestar ni en convivencia, sino que sea un espacio exclusivo donde también podamos avanzar un poco en lo que decía Aranka respecto al reconocimiento de la disidencia sexual y de lo que hoy día no forma parte de la heteronorma, porque también creemos que ahí hay un desafío importante en cuanto a conocimiento y formación. Así que también el compromiso se acepta y se va a crear un espacio en la página de difusión para poder tener esta instancia dinámica. Finalmente, creíamos que era necesario que se concretara la demanda de un código de comportamiento, no solo entre un académico y un estudiante, sino que también entre monitores, ayudantes y los estudiantes. Y en ese sentido se va a elaborar un código que apunta a desterrar todas esas prácticas de violencia, de distintos tipos de violencia, al interior de la sala de clase, al interior de nuestra comunidad, en todos los espacios donde nos desenvolvemos, y que promueva el respeto entre los miembros de la comunidad educativa. Así que esas serían como los aportes que nosotras hacemos desde la movilización feminista, desde la negociación que vivimos con Rectoría y la administración de la universidad. Claramente esto no queda acá, esta es una lucha que tenemos que seguir dando en todos los espacios, porque la educación sexista no solo se expresa en los currículums, sino dentro y fuera de la sala de clases, y nosotras creemos que no se soluciona con más protocolos o con más reglamentos, sino que es un problema que tiene que abordarse estructuralmente, y desde todos los espacios, desde los espacios cotidianos, cómo nosotros podemos ir transformando también la universidad y convocando también a toda la comunidad universitaria, donde todas y todos nos hagamos parte de transformar esta educación sexista que se ha venido perpetuando en el tiempo, pero que con el feminismo y con este movimiento que nace este año a partir de las violencias que vivíamos en la sala de clases, pero que tiene larga data, vinimos a cuestionar. Así que eso, muchas gracias. No sé si la Nico ahí quiere aportar. Sí, quizás agregar solamente por el espacio que yo creo que es pertinente plantearlo, que es necesario ser conscientes de que la educación no sexista debe ser una interpelación al ministerio, debe ser una interpelación al sistema educativo desde la primera etapa. Eso no quiere decir que como universidad no tengamos que tomarlo y hacernos cargo en la última etapa, que es donde finalmente terminamos por formar a los y las profesionales que vamos a salir lamentablemente como mano de obra al mundo laboral. Pero no podemos descansar de esa responsabilidad, pero sí debemos reconocer que llegamos tarde. Y en ese llegar tarde, la Universidad de Chile debe plantear esta demanda como prioritaria, precisamente para dar una señal al Ministerio de Educación y al Estado, en que estamos reconociendo que hoy ingeniería, la facultad a que yo pertenezco, es una facultad muy masculinizada, donde el 30% solamente de las estudiantes somos mujeres, y precisamente es una de las carreras que más sirve al mercado, es una de las carreras mejor pagadas, y donde el estereotipo de lo masculino, bueno, bien lo mencionaba Darinka, ¿cierto? Con lo que pasa en una sala de clases cuando hay más hombres que mujeres, bueno, ese estereotipo hace que la carrera actualmente sirva perfectamente al sistema de mercado, reproduciendo conductas patriarcales. Entonces, eso es lo que debemos terminar. Debemos terminar con eso, debemos terminar con las carreras que son más feminizadas, entendiéndose en lo que no sirve al mercado, por ejemplo, las artes, ¿cierto? Y debemos potenciar eso allí, porque si bien estamos en la última etapa, no podemos descansar de lo que pasa con nuestras egresadas y nuestros egresados y decir que esto corresponde a una cuestión del jardín infantil. Así que ese es un poco el llamado, es un poco la interpelación política que hace esta movilización feminista, la responsabilidad de la Universidad de Chile, y agradecemos mucho que nos hayan dado el espacio para plantearlo acá y poder también conversar con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Bien, agradecemos por supuesto a Loreto, a Nicole y a Aranka por sus exposiciones. Yo creo que queda muy claro que esto se trata, ¿cierto?, de un continuo donde si no nos preocupamos de lo que está pasando dentro de la universidad, ocurre lo que está pasando, ¿cierto? La discusión, por ejemplo, del aborto en 3 causales, en cuántos profesionales actualmente se están negando, ¿cierto? Están planteando objeción de conciencia para atender a las mujeres en su derecho a decidir.
incluso en situaciones que son complejas para su propia salud. Yo creo que la universidad, y comparto con las chiquillas, ¿cierto?, que la universidad tiene que hacerse cargo de cómo se forman los profesionales que luego van a salir al mercado laboral, no solo en el ámbito de la salud, sino también, por supuesto, en educación, en ingeniería, como plantea Nicole, y en todas las demás disciplinas. Vamos a abrir las preguntas, quizás hacer grupos de A3, no sé cuántas preguntas habrán. Levanta la mano, por allá hay una. ¿Aló? Sí. Hola, muy interesante todas las exposiciones y totalmente de acuerdo en que debemos llegar a una educación más incluyente y respetuosa, ¿verdad? Y por lo mismo, y respecto al último punto que dijeron Pilar y Aranca, en eso del código de comportamiento. En este código de comportamiento, y entendiendo que el hábitat o el espacio docente en que nos movemos todos es bidireccional o tridireccional, ¿verdad? No es uni. En este código están contemplados también el código de comportamiento de los estudiantes entre sí y de los estudiantes hacia los académicos, porque solo escuché docente estudiante y funcionario estudiante. Entonces pienso que esto lo formamos todos contribuimos al ambiente. Y por lo mismo, en eso también mencionaron anteriormente la preocupación por el hábitat o algo así de hombres y mujeres, ¿verdad?, en el espacio de convivencia. ¿Cuál es el compromiso de ustedes como estudiantes? Porque vi nada más que requerimiento de estudiantes, respuesta de la institución. ¿Cuál es el compromiso de ustedes como estudiantes para contribuir que este espacio sea de respeto mutuo? Porque, bueno, ustedes saben, todas las redes son vulnerables y todos nosotros hemos tenido acceso a sus opiniones, que son bastante fuertes, muchas veces descalificatorias, injuriosas y en el anonimato. Entonces, me pregunto, en el lenguaje, comportamiento y relación con los académicos, ¿cuál es el compromiso de los estudiantes para que este hábitat sea sano? Sí, muchas gracias por su pregunta. Primero, respecto al código de comportamiento, va a ser un documento que va a ser abordado desde una mesa triestamental con parte de la administración y también con representantes de la Asamblea de Mujeres, y claramente tiene esta idea de que no es unidireccional, no es solo cómo se ejerce desde los académicos, desde el cuerpo docente hacia los estudiantes, sino que también lo que busca es terminar con todo tipo de violencia que se pueda dar dentro de las salas de clases, independiente de si es ejercido desde un estudiante, desde un académico o desde un ayudante, sino que terminar con las lógicas violentas y promover el respeto dentro de la sala de clases. Ese es el objetivo del código de comportamiento. La Nico puede responder más la otra pregunta. Sí. Bueno, respecto a la otra pregunta, precisamente porque es el eje educación no sexista, pusimos exactamente lo que fueron los acuerdos. El petitorio y los acuerdos con rectoría tienen muchas más aristas, por lo tanto, mi respuesta creo que es que ese conflicto que usted plantea tiene diferentes aristas. Nosotras creemos que la estructura patriarcal y la réplica que ha tenido la Universidad de Chile de esta misma estructura en tanto sistema, ¿cierto? Sistema complejo, lógicamente tiene dinámicas entre los distintos actores y que son no lineales, ¿cierto? O sea, funcionario estudiante, estudiante académico, etcétera, pero no se puede desconocer la relación de poder y cómo el poder ha operado de la mano con la estructura patriarcal en la reproducción de la violencia sexual, la violencia en la docencia, en tanto a las mujeres y a la disidencia sexual. Por ende, existe una simetría que lógicamente no va a ser tan fácil esta reconciliación, que es más bien lo que yo creo que tú propones, ¿cierto? Que haya un ambiente de respeto mutuo, etcétera. Bueno, para allá apuntamos y el compromiso lógicamente está hacia allá. Por eso también nosotras como feministas nos hemos preocupado de instaurar este eje de educación no sexista, porque sabemos que abolir solamente la violencia sexual no basta. ¿Ya? Y con la violencia sexual se refiere quizás a las denuncias o a la esfera del problema que usted plantea, que es mucho más radical. Pero por eso mismo nosotras planteamos esto, porque creemos que estructuralmente esto se hace cargo de nivelar un poco la cancha en tanto a la docencia. O sea, creemos que si es que la docencia no tiene la justicia social que requiere en las salas de clase, en los pasillos, etcétera, no podemos avanzar en la otra esfera. Entonces creo que son distintas como
niveles de complejidad de abordar los conflictos, pero creo que va por ahí. Sí. Perdón, no sé si... es que hay más preguntas. Una aclaración entonces, nomás. sí. Es que yo veo... Está prendido. Yo veo que el problema no va más allá, o sea, no es solamente lo sexista, ¿verdad? Es lo de género. Y aquí yo creo que tendríamos que ponernos de acuerdo en general, hablar de género de sexo, ¿verdad? Porque una cosa va al acoso sexual y de género a la igualdad entre hombre y mujer al acceso. Bueno, no, yo iba más allá que el acoso sexual, sino que al respeto no solamente en el aula, sino que en todo el ambiente universitario, ¿ya? Que tiene que haber un compromiso mutuo para que esto se dé. Sí, muchas gracias. ¿Allá? Sí, profesora. Una pregunta para los planteamientos que tú observabas en la obstetricia. Primero, que me llama mucho la atención de que no haya ningún protocolo de la atención cuando van los alumnos o los profesores a la atención. Y preguntarte también si acaso eso no estaría cruzado con la clase social. Si tienes algún momento observaciones de qué pasa cuando esto mismo ocurre con personas de clase social más alta. O solo ustedes tienen la muestra con las situaciones secundarias. Están mis compañeros también. ¿Quieren contestar ustedes? Contestar. Ya. Bueno, le cuento que los campos clínicos que se vieron reflejados, hay un hospital privado incluido, por lo que tenemos en el fondo un poco una representación más amplia, pero no hay un análisis diferido por cada campus, porque además como es uno solo, también implica que se identifican a los compañeros, entonces no podíamos hacer un análisis tan detallado de las diferencias entre el sistema privado y el sistema público. Pero sí, o sea, a grandes rasgos podríamos decir que existen diferencias, pero sin embargo el sistema privado no estaba para nada exento de la vulneración de derechos y menos de las imágenes estereotipadas y su reproducción en la docencia. O sea, eso muy a grandes rasgos. No sé si quieren agregar algo ustedes. ¿Aló? En realidad, como que nuestra investigación, como decía mi compañera, no hicimos esa diferencia, pero sí vimos que habían cruces de como intersectorialidad de vulneración de derechos, pero lo vimos más que nada como con situaciones de inmigración o otras situaciones, mujeres obesas, como otras situaciones que vulneraban más aún a la paciente, pero como la clase social en particular no la separamos como eje de discriminación, por lo que explicaba mi compañera. Y en cuanto a los protocolos, en realidad en toda nuestra práctica profesional no existen protocolos claros de las prácticas médicas, ni como de ningún tipo, ni los derechos de los pacientes, ni de los derechos de los estudiantes, ni de las obligaciones de los estudiantes, ni las obligaciones de los pacientes al respecto de este cruce como de gente, de estudiante, docente, doctor, paciente, digamos. Entonces, eso es un tema que que tiene que ser a futuro abordado, porque no solo en el caso de ginecología, sino que en todas las prácticas existe esta ausencia de protocolo, que es un vacío legal para los pacientes y también para los estudiantes y las estudiantes, y para los docentes también. Y dentro de la ley de derechos y deberes de los pacientes, que eso fue el 2012, eso, los pacientes, por ejemplo, se pueden negar a la atención por estudiantes. Los pacientes se pueden, o sea, por ejemplo, tiene que siempre haber una persona con título durante la atención médica. El punto es qué pasa en la práctica, quién regula eso. ¿Qué pasa si el paciente dice que no quiere recibir la atención de un paciente? ¿Qué pasa con la relación médico-paciente que se pierde? Entonces, obviamente, como bien decía Loreto, hay una relación de asimetría que se pierde y actualmente no hay ningún organismo del Estado que vele porque esa relación asimétrica no se pierda al momento de velar por los derechos de los pacientes. Y al mismo tiempo nosotros como estudiantes nos pasa similar. Y eso queda expresado como en el estudio, que al momento de nosotros intentar hacer las cosas diferentes, recibimos las represalias de los docentes y la universidad tampoco te acoge en relación a eso. ¿Alguien más? ¿Allá? ¿Allá alguien con micrófono? Hola. Sí. No sé si se escucha. Parece que está apagado. Ya. Mi nombre es Lelia Troncoso, yo soy profesora de Faxo y soy parte también de la mesa triestamental y de la comisión de educación no sexista. Quería primero dar las gracias, me encantó este segundo bloque, muy buenas las presentaciones y los datos. Tenía algunas reflexiones, preguntas. Bueno, para nosotros ha sido bien arduo el trabajo en la Facultad de Ciencias Sociales y me hizo
mucho sentido un poco lo que pasaba en medicina, de que Lelia, en ginecología... ¿me puedes esperar un segundito? Es que no se escucha bien, entonces quizá cambiar el micrófono, o quizá más cerca. ¿Ahí sí? ¿Más cerca? ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Ahí sí? Ahí sí. Apagado parece. Sí, no, en la Facultad de Ciencias Sociales nos ha pasado también, y me llama mucho la atención que acá tenemos un problema que no es menor, o sea que si es que en ginecología no se habla de derechos sexuales y reproductivos, y uno podría pensar que en ciencias sociales eso no es tan grave, y la verdad que sí lo es, ¿no? O sea, ahora nos hemos encontrado que en este proceso, que efectivamente la mayoría del cuerpo también académico no sabe que existe la epistemología feminista, no saben que existe la pedagogía feminista, no saben que existe todo un debate en torno a qué entendemos por género, que no se trata de capacitar en la perspectiva de género, porque no existe la perspectiva de género, porque no existe un consenso respecto a qué entendemos por género, y que eso es parte de la riqueza de las discusiones feministas en torno a estos temas. Y ahí, y también la falta de referencia muchas veces, o de profundizar en torno a lo que son las desigualdades más estructurales, que es justamente lo que sí apareció en esta segunda mesa, que no se trata solamente de tener más mujeres o equidad en términos de números, sino de profundizar respecto a la dimensión más estructural de las desigualdades. Y ahí hay una cosa que me preocupa, y no sé si ustedes lo han trabajado, que tiene que ver con, por un lado, nosotros lo discutíamos también en las evaluaciones docentes, de incorporar la evaluación si las personas tenían en su práctica docente formas sexistas de trato o en los contenidos, pero si podíamos incorporar de alguna manera, evitar que se abriera la puerta al sexismo inverso, ¿no? Porque nos pasa también a las que somos feministas, de repente se nos dice que también somos sexistas porque somos feministas, y me parece que dentro de las preguntas que aparecieron hoy también estaba un poco ese dejo, y si es que de alguna manera eso se va a explicitar dentro de lo que va a ser las políticas de género, porque me parece que eso es algo que me parece a mí por lo menos que es peligroso y que hay que evitarlo, y al mismo tiempo en relación al reconocimiento de las diversidades sexuales, que hablamos mucho como de la inclusión, pero poco, y acá estoy un poco citando a Valeria Flores, de desheterosexualizar la educación, ¿no? Que sería un poco cambiar el foco de no que estamos solamente incluyendo, asumiendo que la educación está bien y que solamente hay que ampliarla para incluir más diversidades, sino más bien incorporar un enfoque efectivamente feminista estructural. Y también en relación a lo que hablaban de medicina, me llamó mucho la atención, y bueno, muy dolorosas las citas que hacían referencia a las pacientes peruanas y haitianas, entonces si estaban incorporando también un enfoque más interseccional, ¿no? Pensando que hace ya por lo menos 30 años que los estudios feministas no hablan solamente de patriarcado ni solamente de género, sino de la articulación entre sistemas y estructuras de opresión y cómo se reproducen y se refuerzan mutuamente. Eso. Y también, y solo un comentario respecto a las políticas públicas. No sé si saben, pero a finales del último gobierno Bachelet, sí, el Ministerio de Educación y la Unidad de Género por fin lanzó la ESAC, ¿no? Que era esta esperada Estrategia Sexualidad, Afectividad y Género, que creo que inmediatamente fue eliminada, pero eso era un maletín como con 12 libros y materiales, donde sí participaron activamente también organizaciones de diversidad sexual, y que creo que todavía se pueden encontrar por ahí en redes sociales, y se alcanzaron a difundir en los colegios municipales, pero de ahí obviamente se sacaron, y dentro de eso estaba también el programa El Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción del Ministerio de la Mujer, o sea, del CERNAMEC, que es bien interesante, pero que lamentablemente no se conoce mucho. No sé, ¿quién quiere partir? ¿Loreto? O sea, responder directamente lo que no entendí, si habían varias preguntas, pero una la entendí muy bien, que es como sobre la interseccionalidad entre otras vulnerabilidades. Y sí, en realidad, bueno, nuestro trabajo ha sido un constante proceso de reflexión y análisis en donde salen muchas aristas y categorías que analizar, y una de ellas, en nuestro informe preliminar, era precisamente cuando se juntan estas vulnerabilidades, especialmente con las pacientes extranjeras, y como decía mi compañera antes, también pasaba con las pacientes que tienen obesidad, también son un grupo muy vulnerable dentro de la práctica de la medicina, y obviamente también la diversidad sexual, o sea, podemos decir que está absolutamente invisibilizado en la práctica. Por ejemplo, los pacientes que tienen órganos sexuales femeninos pero son hombres, jamás vimos a alguien en la práctica, probablemente no acuden al sistema de salud, no son acogidos de ninguna manera.
Pero nos quedamos cortos en ese sentido con que eso amerita seguir investigando y hacer una investigación aparte, porque está, o sea, nosotros lo vimos, pero necesitamos saber más. Yo quisiera agregar que estoy muy de acuerdo contigo en lo de la heteronorma. Nosotras también fue un tema que planteamos duramente en las negociaciones y en las conversaciones en realidad, porque creemos que, por ejemplo, el decreto Malarrita es solo un primer paso, o sea, no porque exista, y no por desmerecer al decreto, creemos que es una necesidad muy importante para los compañeros y las compañeras trans que ingresan a nuestra institución, pero eso debe ir de la mano con que el modelo educativo precisamente deje de reproducir la heteronorma. Y es ahí la interpelación directa a cómo vamos a conversar y a tratar en esta mesa que se conforma de aquí en adelante las mallas curriculares, porque actualmente creemos lo mismo que tú y tenemos el mismo diagnóstico de que no solo basta como con cambiar los márgenes, sino que hay que cambiar la estructura. Y en cuanto a la inclusión, yo creo que no es algo que salió tanto en la conversación, pero por ejemplo a mí sí me parece relevante que exista una compañera acá que esté presente transmitiendo esta conversación en lengua de señas. ¿Por qué no ampliar la educación a lo distinto, a lo que nos han dicho que es distinto, pero que está llevado a ese terreno solamente porque el sistema occidental lo lleva ahí? Entonces, yo creo que también la educación no sexista, si bien no es una relación directa, pero también hace esa interpelación a movernos, ¿ya? A como flexibilizar la estructura. Así que yo creo que hay que avanzar tanto en lo primero como también en la inclusión de, por ejemplo, la lengua de señas u otras intervenciones en las salas de clase. ¿Hay alguna otra pregunta? Vamos a hacer... ¿Estamos dos más? ¿Sí? Tengo una pregunta para Loreto. Si bien al final de tu presentación diste cuenta de algunos elementos de cómo ven los estudiantes el presentar esta información dentro de la facultad, ¿ustedes han tenido la posibilidad de conversar con sus autoridades universitarias como locales respecto de estos resultados y si están pensando en tomar acciones en términos de la revisión curricular dentro de la unidad académica, cuáles son sus prácticas, si efectivamente esta investigación efectivamente tiene relatos que son fuertes, dolorosos y que a nosotras también creo que como mujeres nos recuerda muchas visitas al ginecólogo y veo que varias asienten. Creo que esto es independiente de las clases sociales y creo que es muy importante que dentro de la unidad académica esta situación se discuta. ¿Han tenido ese espacio, la oportunidad para poder hacerlo? Sí. A ver, ha sido difícil porque en realidad el gremio de los ginecólogos tiene mucha resistencia a que estas situaciones sean difundidas porque amenazan su práctica, amenazan su estabilidad en cómo desarrollan su práctica clínica, pero sí, y además destacar que el último relato de un estudiante era como queremos hacer llegar esta información, o sea, todos nuestros compañeros cuando participaron del estudio nos dijeron por favor, hagamos algo. Siempre fue una información que quisimos generar para la acción y para el cambio, y sí hemos tenido conversaciones, no en los mejores términos, porque... ¿Cómo explicarlo? Porque de verdad que se ha intentado harto que esta información esté bien resguardada y ojalá que no salga mucho de los márgenes de la universidad, por ejemplo. Ojalá, o sea, por ellos, ojalá que no saliera de la escuela y en realidad por los ginecólogos, ojalá que no hubiese salido del departamento de ginecología. Pero no es la idea, pues nuestra idea es difundirlo, es por lo menos estar en instancias como estas para decir, cuestionémonos la práctica y la docencia en toda la universidad y ojalá extenderla a otras universidades y, como decíamos, a todo el sistema educativo que está reproduciendo estos patrones culturales que queremos terminar. Actualmente sí tenemos ahora una luz de esperanza con algunos grupos de ginecólogos que han demostrado una mayor disposición a hablar y hacer cambios positivos en la formación de los estudiantes, pero estamos todavía partiendo en eso. Algo que... Sí, es que ella quiere agregar algo acerca de esta misma pregunta. Igual, desde nuestro punto de vista ha sido súper como decepcionante igual la postura que han tomado tanto los ginecólogos como, bueno, esperable un poco, y como las autoridades, porque en el fondo existe como una especie de idea de hacernos creer que nuestra investigación se respalda en el hecho de que somos muy jóvenes, muy inexpertos y que no entendemos por qué pasan esas cosas en los hospitales y en las prácticas.
Y en el fondo eso ha sido súper fuerte porque a las generaciones siguientes le han dicho que como que se ha hablado de nuestra investigación, pero desde un punto de vista como ustedes no entienden por qué hacemos esto, sí que van a leer cosas, van a ver cosas que no las entienden. En el fondo como un poco de invisibilizar nuestra investigación y como quitarle valor a lo que hicimos. De hecho, en algunas como reuniones con autoridades, el hecho de que sea una investigación cualitativa también ha hecho que se le quite valor. Se ha hecho como que no tiene una representante, o sea, suficiente, o cosas así, que en el fondo no tienen asidero en una investigación cualitativa, y eso ha sido súper fuerte de parte de las autoridades, porque en el fondo no existe una postura en cambiar las cosas, en identificar un problema y hacer una solución participativa como para hacer algo al respecto, sino que ha existido más la postura de decir como no, aquí no pasa nada, invisibilizar esto y como ojalá pase lo más discretamente posible. Entonces igual es súper cuestionable y es algo que nosotros como dentro de la investigación queremos contrarrestar y obviamente darle la mayor fuerza posible y la mayor seriedad al tema y difundirlo en el fondo. No puede ser que en la Universidad de Chile existan estas prácticas que se reproducen y que en el fondo vulneran los derechos de las mujeres y de la gente en general de esa forma y no se haga nada al respecto. No puede ser, en el fondo. Como que esa es nuestra postura al respecto. ¿Aló? ¿Se escucha bien o no? Ya. Bueno, yo en primer lugar felicitar a Loreto y sus compañeros por el trabajo. Mi nombre es Emilia Sangüesa, soy académica de la Facultad de Medicina y realmente es muy gratificante ver la crítica que ellos hacen al ambiente de aprendizaje que les ha tocado vivir. Y tenemos que tener en cuenta que ellos son la primera promoción que viene con la innovación curricular. Para mí, que trabajé en estar definiendo el perfil de médico que queremos de la Universidad de Chile, con las competencias, las subcompetencias, y donde está justamente declarado que sea un profesional crítico de la realidad que está vivenciando, que sea capaz de ser un agente de cambio, es muy gratificante ver estos primeros resultados. ¿Cierto? La valentía que ellos muestran al estar dándonos a conocer estas cifras y que por lo visto este trabajo lo han presentado las autoridades, sintiendo incluso que no han sido acogidos de la manera que ellos quisieran, muestra ese empuje que es necesario que los nuevos profesionales tengan. La realidad que ustedes han mostrado es la misma que viví yo hace como 30 años atrás y la que han vivido otras colegas con las que estábamos conversando durante el café. Y esto que ustedes sean capaces de ser críticos, plasmar esto en un estudio formal con objetivos y que la institución esté generando estos espacios donde formalmente se puedan presentar estos problemas y buscar posibles soluciones es valiosísimo. Sabemos que desde la Universidad de Chile podemos generar cambios hacia todo el país. Muchos de los profesionales que ustedes han visto en sus prácticas de obstetricia, muy probablemente o no tienen horas formales, algunos de ellos con la Universidad de Chile, o si es que tienen, son muy pocas horas. La Universidad de Chile tiene un gran problema, especialmente con los profesionales médicos, en que les cuesta, por una cuestión de tipo económico también, conseguir tener docentes que sean clínicos, ya sobre todo por el tema de que el servicio de salud está pagando mucho mejor que lo que paga la universidad. Entonces hay profesionales, hay académicos, hay docentes, pero no siempre son en la cantidad y tal vez calidad ideal que quisieran. Yo creo que esto que los estudiantes identifiquen modelos negativos, ¿ya? Ojalá que puedan, y yo creo que los cursos de ética en parte han ayudado a eso, a ver estas acciones que no son éticamente correctas, que vulneran derechos, y el hecho que ustedes las identifiquen, ojalá, ¿cierto?, eso los plasme como pareciera que está ocurriendo y les permita a ustedes ser agentes de cambio, ¿ya? Cambiar la sociedad que estamos teniendo, lo que es el ámbito del trabajo médico, y para las futuras generaciones
ustedes mostrar un modelo distinto, ¿ya? Yo creo que eso es valiosísimo, ¿ya? Los estudiantes que vienen detrás de ustedes vienen con la misma sensibilidad. Ya me tocó el otro día hablar con una estudiante de quinto actual y también venía impactada por lo que le había tocado vivir. Son ustedes los nuevos médicos, ¿ya? Aquellos que van a mirar más a los ojos, que van a ser más cercanos a los pacientes, los que van a generar este cambio, ¿ya? De una profesión que se ha ido desprestigiando mucho en el último tiempo, y eso hay que cambiarlo. Eso, felicitaciones a ustedes y a su tutora. Bien, una pregunta más y cerramos. Hola, Alejandro Eya, de Ingeniería. Mi pregunta es para Nicole y en realidad Javiera, ¿no? Aranca. Tiene que ver con un aspecto más estratégico de las demandas, de esta lucha. Y en realidad es que yo miro acá alrededor y en mi escuela son 300 docentes y creo que acá vimos dos o tres. Y la pregunta es cómo se hace esa pelea en forma estratégica, porque la discusión acá es sumamente interesante, el caso de ginecología es muy interesante entender y internalizar esta violencia y esto que ocurre. Pero por otro lado, como vía reglamento, por ejemplo, tener un reglamento que si bien es muy necesario, es en algún sentido, si lo piensas, un mecanismo coercitivo, ¿ya? Entonces, si tú lo que quieres es atraer a la gente, a esos académicos, a tu lado y que entiendan el problema y empaticen y digan, ok, esto es algún problema que vale la pena resolver. Y la pregunta es cómo se hace esa pelea en forma estratégica. Y de hecho lo conversaba con una colega antes, el tema de si uno mira otras situaciones, guardando la proporción, digamos, esto cuando, por ejemplo, el tema de la lucha contra el tabaco, ¿ok? Mucha gente que ha fumado toda su vida va a seguir fumando. Y de hecho lo que pasó, y tú te fijas en la estrategia, es que lograron incluso concientizar a la gente que fumaba, que tenía esta adicción, y darse cuenta que esto está malo. Y la pregunta, ¿se puede llegar a algo para la gente que, dinosaurios, colegas míos que llevan 30, 40 años enseñando de una misma manera, internalizar que algunas de sus prácticas pueden ser negativas, pero que internalice el hecho, ok, no debo hacerlo, ok? Cierto, las nuevas generaciones van a ir cambiando, pero la pregunta es cómo se hace esa pelea estratégica ahora. Porque de lo contrario, lo que sucede, y yo lo veo en mis colegas, por ejemplo, al leer simplemente la demanda de que se revise la bibliografía, lo interpretan casi como una afrenta, como que hay que cambiar todo y votar todo. Y cuando en realidad ustedes no están pidiendo eso, entonces ¿en qué momento se explica esto más? ¿En qué momento es una pelea un poquito más estratégica? Esa es mi pregunta. Sí, dale. Ya. Gracias, profe, por la pregunta. Es un desafío. Yo creo que la estrategia no está sentada en ningún lugar, así que voy a responder y después la Aranca me complementará si es que tiene alguna mejor o distinta. Yo creo que para abordar esa problemática es necesario reconocer que esto es una dimensión política, entonces por ende va a tener una componente cultural que interpela como a la relación entre seres humanos, seres, en realidad no hombres ni mujeres solamente, sino que seres humanos, y eso sí se puede hacer de una manera mucho más de construcción colectiva, de cambiar imaginarios sociales, desde los relatos, etcétera. Pero nosotras sí creemos que estratégicamente es necesario partir con algo disruptivo, y creemos que todas las revoluciones han partido así, y nosotras creemos que la revolución va a ser feminista. Así que sabemos que, si bien incomoda y puede en el fondo en corto plazo generar cierta reticencia, y ha sido una pregunta bien importante de parte de las académicas también de UCHEF, como, pero Nicole, no sean tan radicales. Si en verdad los colegas no es que sean malas personas, sino que realmente les cuesta darse cuenta, y yo estoy muy de acuerdo, yo no creo como en esta caricaturización de si es bueno o malo alguien, pero sí creo que tiene que haber un antes y un después, y ese antes y un después debe ir acompañado de reformas estructurales importantes, y por eso en nuestra movilización nosotras planteamos, la Universidad de Chile debe cambiar su estructura de financiamiento por A, B, C y D, debe cambiar el eje que acabamos de proponer acá, que es en términos de
docencia en A, B, C y D. Debe cambiar la articulación triestamental, cómo se relacionan los distintos estamentos, porque también reconocemos una correlación de importancia de la lucha de clases, por ejemplo. Debe cambiar, entonces es algo muy complejo, por ende no creo que haya una estrategia única, pero sí nosotras creemos que políticamente necesariamente va a ser algo disruptivo y necesariamente lo está haciendo. Ahora, en la conversación 1 a 1, nosotras planteamos mucha disposición a plantear instancias de conversación, a abrir debates en todas las aristas, ¿cierto? A que hayan instancias triestamentales. Planteamos un módulo protegido, por ejemplo, para hablar de temáticas de género que sea transversal con los funcionarios y las funcionarias, para que empiecen a tener conciencia feminista, porque también el estamento funcionario y las funcionarias no se caracteriza por reconocer la componente de género como la más importante, sino que es el abuso de poder, acoso laboral, etcétera. Entonces, yo creo que es bien difícil tener un resultado, pero por ahí lo hemos pensado. Yo creo que es bastante diferente en Buchef. Y acá para compartir un poco es bastante diferente porque en Buchef es un poco un ejemplo bien claro de cómo la estructura masculinizada y el poder operan de manera coordinada y muy bien. Yo creo que profesores como usted que vienen a esta instancia sí muestran una predisposición por acercarse a este tema, pero podemos ver que no todos los profesores lo ven así. Entonces creo que es la facultad del ejemplo más complejo. Y como es el ejemplo más complejo hay que ponerle más fuerza. Así que por ahí va mi respuesta. Bien. Solo quería darle unos minutitos a la profesora Pamela, que quería agregar un punto acerca de la investigación en medicina. No sé si está el micrófono. ¿Puedes? Vale, sí, gracias. Era solo tal vez poner un poco una mirada un poquito más positiva, digamos, respecto del proceso en el que estamos, porque la verdad es que uno se puede imaginar que esto no es fácil, no nos sorprende, digamos, la dificultad y el choque entre lo que se levanta como la práctica y la reacción de un ámbito que está acostumbrado, digamos, a una inercia, a no reflexionar, y donde además yo creo que hay una particular dificultad, que es que el discurso hegemónico en la biomedicina vincula justamente este tipo de construcciones culturales a aspectos técnicos, ¿no? Como si eso estuviera enraizado, o sea, la naturalidad de las diferencias que nosotros entendemos como desigualdades de género están incorporadas en un discurso médico, técnico, ¿no? Entonces lo hace todavía más difícil, y esta descalificación de lo cualitativo no es casual, ¿no? O sea, los métodos de investigación en la investigación clínica, estamos hablando siempre de ensayos clínicos, lo quanti, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el camino no es fácil. Sin embargo, este proceso, digamos, y estos resultados han ido penetrando. Hemos ya pasado por la Escuela de Medicina, por el decanato, y hoy día tenemos el respaldo del decanato para una estrategia que, un poco también apuntando a lo que tú planteabas, que pensamos que es una estrategia que puede funcionar, que es partir con los campos clínicos donde aparecieron las experiencias más positivas, porque ahí hay gente hay gente claramente con sensibilidad que tiene prácticas que ya ha usado, está implementando, y por lo tanto hay que recuperar, partir por levantar ese saber, y desde ahí con los pares, ¿no? O sea, la voz de esos médicos y médicas que están, por ejemplo, en los campos donde hay mayor sensibilidad, va a ser una voz autorizada y una voz que va a tener mucha resonancia, mucho más resonancia que la que podemos tener nosotros de la Escuela de Salud Pública, ¿no? Porque son sus pares. Por lo tanto, nosotros tenemos confianza en que ese camino es un camino lento, no es un camino fácil, pero es un camino que nos puede dar posibilidades de generar. Yo creo que aquí el tema es cómo generamos métodos reflexivos sobre la práctica que se está haciendo, sobre la práctica cotidiana de los ginecólogos, de los obstetras, sobre la práctica en docencia, ¿no? O sea, cómo dejamos el automatismo, ¿no? Por ejemplo, esta práctica de los toques, de los tactos vaginales, que si bien es cierto, yo les puedo asegurar que no es que se haga, ¿no? Pero está en el discurso. O sea, no es que los estudiantes finalmente van a ir y le van a decir al profesor, quiero hacer un tacto con la... No, probablemente eso no ocurra, porque los propios estudiantes tienen, como ustedes ven, más sensibilidad que los propios docentes, ¿no? Pero ¿cómo entonces hacemos esa reflexión? Porque hay otros lugares donde, como mencionaba la Universidad de Bristol, por ejemplo, hace varios años atrás, que hacen una encuesta, detectan ese discurso y hacen todo un movimiento, digamos, para cambiarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros logramos mecanismos y sensibilidad en nuestra universidad y en nuestras facultades
de detectar esas situaciones y ir cambiando. Pero creo que yo soy más optimista. Bien, les agradecemos, ¿cierto? Entonces a Aranka, a Loreto, a Nicole por sus presentaciones y les invitamos a ustedes a seguir debatiendo sobre estos temas, a continuar discutiendo, analizando y cuestionando, ¿no es cierto?, las prácticas en el aula. Y bueno, Aranka tiene una invitación que hacer. Sí, con la Nico queríamos hacerle una invitación. Bueno, la historia de lucha de las mujeres tiene larga data, pero desde hace 5 años, desde la primera marcha por el aborto libre, que venimos luchando por la reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y por el derecho que tenemos a decidir por sobre nuestros cuerpos, por la autonomía de nuestros cuerpos. Y como sabrán, este día miércoles es la marcha por el aborto libre, una demanda muy necesaria, urgente, y que bueno, en el plano legal no mucho ha cambiado al respecto de eso. Por eso decimos que no bastan 3 causales, y en el plano sociocultural son cada vez las mujeres que se atreven a contar su experiencia abortando, o también son cada vez más las personas que se suman en todos los espacios a la demanda por un aborto libre. Así que ahí los invitamos, miembros de la universidad, a reunirnos a las 6:30 de la tarde el día miércoles en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, donde vamos a partir y vamos a alzar esta demanda tan urgente en la sociedad chilena y en toda Latinoamérica. Así que muchas gracias y nos vemos en la marcha. Agradecemos a todas las panelistas por sus excelentes presentaciones, a las moderadoras y especialmente al público presente por su disposición a reflexionar sobre este tema tan significativo. Para finalizar, los dejamos invitados a seguir participando de la Semana de la Docencia de Pregrado. Pueden encontrar información de la programación en sus folletos que están en las bolsas. Mañana miércoles a partir de las 9:30 tendremos la oportunidad de compartir con el catedrático de la Universidad de Barcelona, doctor José Luis Medina, la charla Docencia Reflexiva, aportes y límites para espacios formativos libres de discriminación, y la presentación del programa de formación en educación superior, potenciando y desarrollando la comunidad educativa universitaria, a cargo del doctor Óscar Jerez. Muchas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes.